quiero decirle la verdad primero y antes que nada. Tuve toda la semana, igual que ahora, un nudo acá. Creo que con algunas lo puedo compartir. Sé que el Espíritu Santo hoy va a sanar muchos corazones. Sabe que a veces nos cargan porque dicen que las mujeres somos lloronas, ¿no? Y yo le explico a los muchachos de mi casa. Ahora tengo una más, gracias a Dios. Pero le digo, somos mujeres. Las mujeres somos así. Déjennos llorar. No seríamos mujeres si no lloraríamos. Y sabe que cuando las lágrimas vienen de parte del Señor, son del Espíritu, son otro tipo de lágrimas. Quizás hay personas que pueden pensar de que, no sé, que lloramos porque algo nos duele, porque algo nos está trayendo y causando tristeza. Y también lloramos esas lágrimas. Pero yo sé que las que hoy vamos a llorar no son de esas lágrimas feas de tristeza, sino que son las que te liberan el alma, las que vienen de parte de Dios y que te hace que tu alma pueda sentirse libre. Amén. Así que vamos a orar antes de ir a la palabra. Cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a decirle: Espíritu Santo, móvete con total libertad. Quiero darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos sentirte. Sentimos tu amor en cada detalle. Desde que entramos y que pasamos adentro, tu amor está en este lugar, en cada detalle, en cada decoración, en cada corazón que puso su tiempo, sus manos en preparar este día, esta tarde, en cada cosa rica que luego vamos a compartir. Sos un Dios de detalles y nada se te escapa cuando nos querés amar. Y hoy estamos acá rendidas a lo que vos quieras hacer con nosotros. Gracias, Señor, porque sé que hoy vas a sanar muchos corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Está contenta de estar hoy? Sí, qué lindo, ¿no? Que es estar en la casa de Dios una tarde solo para nosotras. Es lindo. Todas las reuniones son lindas, pero estas tienen algo que, no sé, que las hace especiales. Por eso las hacemos cada tanto, ¿no? Qué lindo que es sentirnos especiales. ¿O no? A las mujeres nos gusta que nos hagan sentir especiales. Es que todos somos especiales para Dios. Pero hoy Dios preparó esta tarde para que vos puedas sentirte así especial. Te puedas sentir una princesa. Estamos en la mesa del rey. Mire qué detalles. No es cualquier mesa. Esta es la mesa del rey. Ahí tenemos el sillón donde luego nos vamos a ir a sacar lindas fotos con la corona. Porque eso es lo que somos para nuestro Dios. Somos sus princesas. Pero las princesas a veces también pasamos cosas tremendas, ¿o no? Quiero compartirle una palabra. Si usted quiere acompañarme y buscarla, se encuentra en 2 Samuel. Si quiere leerlo, acompañarme en la lectura, búsquelo. Si no, yo se lo voy a leer también. Esta palabra es una palabra que muchas veces la hemos... Yo creo que muchos la conocemos, pero hoy Dios nos va a hablar de una manera diferente. 2 Samuel 9, del 1 al 6, vamos a leer. Le doy un momentito más para que lo busque. Tengo un lugar en la mesa del rey. Mire lo que dice 2 Samuel 9, del 1 al 6. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl
a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Qué historia tremenda. ¿La recuerda o no? Mefiboset. ¿Sabe que Mefiboset tuvo una vida muy complicada? Mefiboset ya desde chiquitito había nacido en una familia hermosa. Había nacido en la casa del rey. Y sabe que él, lamentablemente, hubo una situación donde vinieron a querer destruir todo su casa, su reinado. Y en una tarde, cuando él tenía 5 años, en un solo momento, él se quedó huérfano. Perdió a sus padres, perdió a sus abuelos y quedó un niño solo. Dice que él lo cuidaba una persona, una nodriza. Y la nodriza, cuando vio que venían a atacar la casa para preservar la vida de él, intentó salvarlo, sacarlo de ese lugar. Y dice que cuando ella lo levanta y lo saca de ese lugar, en el intento de salvarle la vida, ella se cae. Y cuando se cae, a él se le quiebran las 2 piernas. Y lamentablemente no sana bien de esas 2 piernas y él queda lisiado para toda su vida. Pero eso no era nada comparado a lo que realmente a él le tocó vivir de ahí en más. Dios había destinado una vida para él, pero una situación hizo que todo se trastocara. Yo cuando de repente estamos enfocados en nuestra vida y de repente, de la nada, algo pasa en la familia, una situación difícil, una cosa que, no sé, que vos decís, ¿qué pasó acá? Y que te cambia la vida por completo y para siempre. Así le pasó a Mefiboset. Él queda huérfano, golpeado por la vida y golpeado por el descuido de alguien. Porque supuestamente la nodriza era quien lo debía cuidar. Pero en el intento de cuidarlo, lo descuida y no por culpa de él tiene que vivir de ahí en más una vida como una persona discapacitada. Y no solamente le pasa eso, sino que va a vivir a un lugar desterrado de todo, sin nada de lo que él poseía. Ya no tenía la misma educación, ya no tenía la misma vida, no tenía la familia que era su familia verdadera. Su vida había cambiado por completo de un momento para el otro. No era por culpa de él, era a causa de que alguien descuidó de él. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Que venimos bien en la vida, ¿no? En el intento de vivir bien nuestra vida. Pero quien nos debería estar cuidando, quien debería estar ahí al lado nuestro, de repente, quien te tenía que cuidar, te descuida. Se siente duro eso, es un dolor grande. Porque en ese descuido, lamentablemente, alguien siempre paga las consecuencias. Y sabe que
Recién veíamos en la Biblia, esto transcurre el tiempo, Mefiboset vive su vida, crece, forma una nueva familia, lisiado, despojado de todo, ya no tenía lujos, no vivía una gran vida, pero vivía, estaba vivo. Y el rey David de repente se acordó. ¿Cuántos tenemos amigos o amigas? Pero amigas, qué difícil que es. Es difícil. Y si nos ponemos a contar, y una, y puede ser dos. ¿Sabe que David tuvo un gran amigo que se llamó Jonathan, el papá de Mefiboset? Y sabe que era una amistad tan grande, que ellos de jovencitos habían hecho un pacto. Yo cuido de tu familia y vos cuidás de la mía. Miren qué hermoso pacto. Todavía no habían formado familias cuando ellos dijeron, yo voy a cuidar para siempre de tu familia. Y el otro amigo le dijo, y yo voy a cuidar para siempre de la tuya. Lamentablemente, Jonathan muere joven. Pero David se acordó de esa promesa. ¿Vieron cuando de repente estás viviendo tu vida y te viene, no sé, como un déjà vu, como un recuerdo, algo que vos decís, ay, yo tenía una amiga, yo tenía un amigo en tal lado, tenía una amiga, ¿te pasa? A mí a veces me pasa que me quiero acordar de los nombres de mis amigas de la secundaria, algunos me los acuerdo, otros no, pero esta no era esa clase de amistades, esta era una amistad de esas amistades de parte de Dios. Y de repente dice que el rey David se acuerda que él había hecho una promesa. Entonces, como recién leímos, manda a un criado, Siba, y le pregunta, ¿hay alguien de esta familia? Sí, hay alguien llamado Mefiboset, está en Lodebar, está lisiado de las piernas, tráelo, porque yo quiero hacer misericordia. Y sabe que muchas veces yo pensaba, ¿no? Y decía, ¿cómo habrá sido la vida de Mefiboset? De tener todo a de repente no tener nada. Y los Mefiboset o las Mefiboset de este tiempo son aquellas que están pasando por alguna incapacidad, por alguna enfermedad, porque de repente las enfermedades llegan y en el momento de enfermedad, por más que nos queremos sanar, tenemos que esperar el proceso, sí o sí. Toda enfermedad tiene un tiempo y no podemos lamentablemente alterar esos tiempos y tenemos que esperar hasta que la enfermedad cumpla su tiempo. Fuimos descuidados por otros, como recién le decía, quizás la persona que te tenía que cuidar, quizás tu mamá, quizás tu papá, que te tienen que estar cuidando, quizás tus abuelos, si estás al cuidado de tus abuelos, quizás tu esposo, no sé quién será ese ser que te tendría que haber estado cuidando, de repente no te cuida más. Fuiste herida en tus sentimientos, porque las Mefiboset de este tiempo sentimos dolor, tenemos frustraciones, pero hay una característica que lo caracterizaba justamente mucho a Mefiboset y es el significado de su nombre, y es la vergüenza. Mefiboset significa el que lleva vergüenza en sí mismo. Qué tremendo que él cargaba con vergüenza. ¿Y cuántas veces en alguna circunstancia de la vida cargamos con alguna vergüenza? Dígame, quizás no por algo tuyo, quizás algún familiar, alguna situación te genera vergüenza, tu entorno, tu casa. Yo recuerdo cuando recién nos casamos, éramos muy jóvenes,
nos casamos con 21 años y a los 2 años de casados llega Alejo. Y la verdad que para nosotros fue una alegría enorme. Pero mucha gente, y gente que yo amaba, nos dijo, tan rápido, ustedes se están apurando demasiado, están quemando etapas antes de tiempo. Y quizás íbamos con toda la alegría y la felicidad, ¿no?, de ser padres, porque no todos los padres jóvenes son padres de apuro. En mi caso no era así, había sido planificado. Y para mí era una felicidad y de repente me dijeron, sos muy joven, ¿vas a saber ser madre? Mirá que ser madre no es nada fácil. Y eso generaba en mí, obviamente, inseguridades. Sabe que nos costó mucho salir adelante en todo lo que hace a una familia, porque ambos venimos de familias normales y no heredamos nada. Nadie nos puede dar esa ayudita o esa manito para que, bueno, el día que vos te casás, no sé, tenés este terreno o tengo este dinero para darte. Nada de eso había habido. Y todo lo tuvimos que lograr por nuestros medios, trabajando mucho. ¿Y sabe qué? Había cosas que me generaban vergüenza. Porque de repente iba a alguna cena familiar, algún cumpleaños, y todos mis primos, las demás familias que más o menos tenían mi edad, ya todos tenían su vehículo, todos tenían sus excelentes trabajos, sus hijos se vestían con la mejor ropa de marca y parecía como que era una competencia, ¿no? Como que era una especie de refregada. Y yo me acuerdo, literal, y Alejo también se lo acuerda, que muchas veces le pintaba las zapatillas con fibra para que no se noten que estaban gastadas. Y tenía que ir a lugares donde quizás me hacían sentir vergüenza. Sabe que había momentos en los cuales no teníamos para comer, pero había algo que nos bendecía. Y el otro día me enteré que sigue existiendo, y es el trueque. En su momento me daba vergüenza, ahora no. Y me acuerdo que buscaba en casa a ver qué podía llevar al trueque. Entonces buscaba lo que yo más o menos sabía que a lo mejor antes se daban unos billetitos. No sé cómo es ahora el trueque, pero antes daban como una especie de billetitos. La cosa era que yo nunca podía tener un billetito, porque en el mismo momento que a mí ese billetito me entraba, ahí compraba. Y trataba de buscar, a ver, y me acuerdo que iba con una amiga de mi mamá, era una señora grande. Ella llevaba sus mermeladas y yo llevaba mis ensaladitas. Y me acuerdo que compraba un repollo grandote y lo cortaba todo para que parezcan bien grandes y preparaba las ensaladas. Y me acuerdo que oraba y le decía, Señor, tengo que vender todo porque Alejo no tiene zapatillas. Y llegaba a ese lugar y no era casualidad, era Dios que justo la persona que estaba al lado ponía unas zapatillas del talle de mi hijo. Y yo le decía, yo las quiero. Y me decían, bueno, acá están. Y yo decía, ay, por favor, que me vengan a comprar las ensaladas de repollo, porque necesito esas zapatillas para mi hijo. Y había una abuelita que amasaba fideos y ponía los fideos frescos en bandejitas. Y a nosotros siempre nos gustó mucho las pastas. Y yo decía, ay, hoy quiero tener algo porque quiero ir a comprar una bandejita de fideos y esta noche comemos pastas. Y sabe que nuestro vehículo, hasta que tuvimos un vehículo, y el pastor siempre lo cuenta, no era un vehículo, pero nos hizo tan felices
tan felices. Las aventuras más lindas las pasamos en nuestra camioneta celeste, pintada a mano, con pintura así, a mano. Una camioneta que para arrancar la empujábamos, que tenía pozos abajo, así tenía agujeros, la chapa, y cuando agarrábamos un charco, así literal, los chicos todavía se acuerdan, gritábamos ¡charco! La camioneta nos daba de comer. Con eso hacíamos el reparto de soda y fuimos muy felices. Pero ¿sabe qué? Hubo tiempos de vergüenza, hubo tiempos de dolor, porque el enemigo siempre va a hacerte creer que no estás en el tiempo de Dios, que te apuraste, que hay otras formas de ser felices, que para ser feliz tenés que tener mucho, que para ser feliz tenés que tener un buen auto, una buena ropa. Rogaba, por favor, que me digan, tengo ropa para tu hijo, gloria a Dios, tus hijos, porque con Miqueas también lo vivimos. Y de Alejo prácticamente nada le podía pasar al hermano, porque lo usábamos hasta que lo recontra gastaba, toda su ropa. Pero fuimos felices, formamos una familia y fuimos avanzando. Y aunque empezamos sin nada, el Señor nos fue bendiciendo en el camino. Y te decía de que Mefiboset significa el que lleva vergüenza en sí mismo. Sabe que hubo un tiempo donde no teníamos para pagar alquiler y teníamos cuentas como todos. Y sabe que en esa época hubo una cuñada mía, una hermana del pastor, que nos dijo, los dejo que vengan a vivir a casa. Y ella vive en Granburg y nosotros teníamos el reparto por acá. Todos los días nos íbamos de acá hasta Granburg y de Granburg hasta acá para hacer el reparto. Y me acuerdo que muchas veces se burlaban porque no teníamos casa, porque no teníamos dónde estar. No era lo que queríamos, porque nosotros queríamos tener una casa, pero en ese momento era tiempo de otras cosas, pero podíamos mantener nuestro trabajo. Y sabes que el enemigo siempre venía con eso, ¿no? A recordarme las burlas de la gente que decía que nos habíamos apurado en los tiempos, que todavía no era tiempo. Y había un versículo que cuando pasábamos esos tiempos de mucha escasez, el Señor era como mi versículo favorito. ¿Querés buscarlo? Mira, está en Filipenses. Filipenses 4:11. Este versículo, cuando no teníamos nada, yo lo leía y decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tenía casa, pero sí tenía mi heladera en la habitación donde me habían prestado. Y en esa heladera había copiado este versículo. Y todos los días le daba gracias a Dios porque había aprendido humildemente lo que era tener abundancia de todo y de repente no tener nada. Y después cuando el Señor nos dio nuestra casa, que pudimos salir de ese lugar, que fue de mucha bendición para nosotros, ese versículo durante muchos años quedó pegado en la heladera porque me recordaba lo importante que había sido aprender cuando no tenías nada y de repente cuando Dios ya te da y te bendice. Y sabe que muchas veces en el momento de la vergüenza no queremos hablar. En el momento de la vergüenza nos vamos alejando de algunas personas que nos tienen que bendecir, pero parece como que más te cerrás y que te querés ir.
Sabés que tenés que buscar a Dios, pero parece como que si voy a la iglesia se van a dar cuenta que no tengo, que estoy mal, mejor no voy. Y en el lugar donde tenés que estar, menos venís. Y te vas alejando y te vas quedando sola y los problemas siguen estando, pero son peores porque estás sola y estás sin Dios. O sea, que peor, que peor. Y hay frustraciones, enfermedades que se generan a causa de que te desconectas de Dios, enfermedades crónicas, nerviosismo, depresión y tantas cosas, que yo creo que es lo que le había pasado a Mefiboset mientras él estaba en ese lugar llamado Lodebar. Pero dice la palabra de Dios que de repente aparece el rey David. Y el rey David hace misericordia con él y lo sienta en la mesa del rey. Y de repente su vida otra vez vuelve a cambiar, así, de repente. De no tener nada, a otra vez volver a su antigua casa. ¿Te pasó alguna vez de volver al lugar donde vos te habías ido? Tenés que volver. Qué difícil que es. Vos te fuiste de ahí y de repente el Señor te vuelve a llevar a ese lugar, a esa situación, a que vuelvas a vivir lo mismo, a que otra vez pases por la misma prueba. Pero esta vez Mefiboset ya tenía experiencia. Antes era un niño y el diablo le arrebató todo en un solo día, en una tarde, pero vivió. Y tuvo que, con su experiencia, volver otra vez al mismo lugar donde él nunca se tendría que haber ido. Y vuelve a la casa del rey, y vuelve y se sienta en la mesa del rey, y vuelve a disfrutar de las mejores comidas del rey, y vuelve a vivir la vida que él debería de haber vivido. Pero otra vez de repente, y hasta ahí es donde siempre conocemos esta historia, pero yo quiero compartirte lo que sigue de la historia de Mefiboset. Otro golpe fuerte toca a su vida. Y quiero que busques en 2 Samuel 16. Él ya estaba disfrutando de estar en la casa del rey, pero de repente una situación tremenda lo hace pasar otra vez por una prueba difícil de la vida. 2 Samuel 16. ¿Cuántos en algún momento no vivimos el dolor de la traición? Todos en algún punto, en algún momento de nuestra vida hemos sido traicionados. Traicionados por amigos, traicionados por algún ser querido, traicionados por un vecino, por una pareja, un esposo. Y qué difícil que es pasar por la traición. Mira lo que le pasó a Mefiboset. En 2 Samuel 16 dice así: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, otra vez, el mismo criado, el que lo había ido a buscar cuando habían preguntado si había quedado alguien vivo. He aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbarnados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí él se quedó en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti.
Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. El rey David está otra vez en otra batalla, donde debería de haber ido Siba y también Mefiboset. Siba, el criado, se aprovecha de que Mefiboset es cojo de piernas, y de la única manera que él podía llegar a ese lugar era montado en un burro, en un asno, y dice que Siba era el encargado que tendría que haberle armado, no sé cómo se le dice, haberle ensillado el burro a Mefiboset para que vaya a la guerra, y no lo hizo. No lo hizo porque la intención de él era ir y decirle al rey David lo que le dijo. Mefiboset, que tendría que haber estado acá, se quedó, no quiso venir a la guerra. Y no solamente que no quiso venir a la guerra, antes de que yo venga para acá me dijo que se quiere quedar con todo tu reinado. Eso le dijo Siba al rey David. Qué tremendo dolor para Mefiboset. Pero lo peor de todo es que Mefiboset no se había enterado de eso. Porque imagínense, Mefiboset sale para ir a la guerra y de repente se encuentran de que él no se podía valer por sí mismo. La persona encargada de llevarlo hacia ese lugar ya se había ido. Se había ido y lo dejó. Y él quedó ahí sin saber qué era lo que estaba pasando. Esta persona, calumniando y hablando mal de él, se fue sin él, y no solamente se fue sin él, sino que mintió diciendo, él no quiso venir y él se quiere quedar con tu reinado, rey. Qué tremendo cuando vivimos una traición así de estas. A mí me pasa seguido. Es muy feo y no me quiero acostumbrar. Vieron que a veces uno dice, ya me acostumbré. A veces suelo decirlo, pero después que lo digo, no me quiero acostumbrar. Qué feo que es vivir la traición. No solamente que te sentís traicionado herido en tus sentimientos, sino que encima lo que dicen es una calumnia, es una mentira, es algo que vos sabés bien que así no es. Y dice la palabra de Dios que luego que sucede esto, David se enoja mucho con Mefiboset, con el que él había llamado y le dijo, vení, quiero hacer misericordia con vos otra vez, tenés que estar acá, no estés más allá donde estás, yo quiero que vuelvas, este es tu lugar, porque yo se lo prometí a tu papá un día. Esa misma persona piensa mal de Mefiboset y dice, ¿cómo puede ser? Le di todo y ahora se quiere quedar con mi reino. Y Siba, que le decía así textual, no quiso venir y se quiere quedar con tu reino. ¿Y sabe qué? Hubo algo ahí que Dios tuvo que hacer y Dios tuvo que intervenir. Mirá lo que dice en el capítulo 19, porque esta historia no termina así, porque la gente que te quiere el mal, por más que piense que está ganando, nunca gana. Nunca gana. Los que se burlan de vos no ganan. Se podrán burlar por un tiempito. A lo mejor hablan de tu realidad de ahora, pero no les dura demasiado, porque el Señor siempre se encarga de defender lo que es justo. Y mirá lo que sucedió en el capítulo 19, a partir del versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Terminó la guerra, vuelven a la casa, vuelven al palacio, y ahí donde se encuentra Mefiboset con el rey. No había lavado sus pies, Mefiboset, no había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey había salido hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho,
enalbardame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo bien que te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: mira, deja que él se las quede a todas, porque a mí me basta que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Vuelven, y cuando David le reclama por qué no viniste, él le dice: yo quería ir, pero acaba una situación, tu siervo, mi siervo, nos mintió. Y dice que el rey se dio cuenta que Mefiboset le estaba diciendo la verdad por cómo lo vio. Dice que él estaba descuidado, estaba sucio, estaba triste, estaba mal desde el día que el rey se había ido, porque no sabía si el rey iba a volver con vida. Y ese estado depresivo que David ve en Mefiboset es lo que el rey entendía que eso era lealtad, porque en la antigüedad esto era una especie de costumbre que se hacía de llorar todo el tiempo. Entonces el rey ahí se dio cuenta y dijo: ¿pero qué me están diciendo? ¿Cómo me va a decir que no quiso venir a la guerra si yo lo estoy viendo? Él me está siendo leal. Él aún, aunque no vino y no me acompañó, aunque sabe que lo están calumniando, aunque saben de que lo que está diciendo lo están enterrando, lo están queriendo enterrar otra vez, están queriendo hablar mal de él aún que está escuchando que están diciendo pavadas, todavía encima me es fiel, me está esperando. Y él se dio cuenta que lo estaba esperando a su rey. Y entonces el rey toma una decisión, no sé si era tan buena o tan mala, porque el rey decide dejarles la herencia a los dos, a Siba y a Mefiboset, al mentiroso y calumniador y al merecedor de eso. Pero aún así, Mefiboset le dice: a mí no me interesa nada de tu herencia, no la quiero. ¿Y sabe lo que hizo Mefiboset? Escuche bien, renunció a la herencia que le correspondía, porque él dijo que a él solamente le bastaba haber visto al rey que llegó con vida. Qué tremendo corazón el de Mefiboset. Dígame si en un poquitito, en algún momento lo podemos llegar a entender, pero yo creo que ninguna de nosotras tomaríamos la decisión que él tomó. Yo creo que nosotras diríamos: ¿qué? Ahora voy, salgo, hago justicia. Antes no había Facebook, antes no había radio, antes no había celulares. Él no tuvo cómo defenderse. Cuando salieron y calumniaron y hablaron mal de él no tuvo forma de defenderse. Mefiboset se tuvo que quedar y esperar a que termine la guerra y que lleguen. Quizás llegaban con vida, quizás no llegaban a la casa. Pero él tuvo que esperar ese proceso recién para decir: yo soy inocente. ¿Y cuántas veces nosotras pasamos por procesos de la vida y no podemos hacer nada? Porque no tenemos que hacer nada. Tenemos que dejar que sea Dios el que nos defienda. Tenemos que dejar que sea Dios el que se encargue de acomodar las cosas como tienen que ser. Es injusto lo que estoy viviendo y te dan ganas de salir y gritárselo a todo el mundo. ¿Por qué estás hablando mal de mí? ¿Por qué estás pensando mal de mí? ¿Por qué estás tratándome como me estás tratando? Pero el Señor nos dice: tranquilo, yo estoy al tanto de todo. Y aunque te parezca que estás perdiendo, en realidad estás ganando, porque yo mismo soy el que me encargo de callar los frutos, y por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Y cuando pases por una situación así, yo sé que cuesta.
Yo sé que cuesta, que muchas veces nos cuesta horrores, pero ¿sabés qué? Si vos haces lo que Dios te manda, Dios se va a encargar de hacer justicia. Y aunque te estén calumniando, aunque quizás lo que vos merecías tener y que tendrías que haber tenido, no lo tenés o renunciás a eso, no lo querés, porque sabés y entendés que no te va a ser de bendición, Dios te va a dar el doble. ¿Por qué? Porque las pruebas no son para siempre. Las pruebas son pruebas, duran un tiempo. ¿Y sabés para qué son? Para que en ese momento de prueba podamos aprender. ¿Qué sería, de qué nos serviría vivir la vida si solamente la voy a vivir para mí y nada más? Estamos rodeados de gente, de personas. Tenemos que hacer de bendición a otros. ¿Cómo yo puedo bendecir a otros? Cuando yo paso una prueba, aprendo. Y cuando me encuentro con otro que está pasando esa prueba, ¿qué le digo? Hermano, hermana, tranquilo. Esto no dura para siempre, es solo un momentito, esto ya se va a terminar. Quiero invitarte a que te pongas de pie, ahí donde estás, ponete de pie. Quiero que puedas ahí cerrar tus ojos y que puedas hablar con el Señor. ¿Sabes que lo mejor que podemos hacer es hablar con Dios ahora? Yo sé que a lo mejor muchas de las que estamos acá estamos pasando por situaciones similares. En este momento estás sintiendo vergüenza, en este momento estás pasando por calumnias, en este momento estás pasando por un dolor muy grande. Quizás la persona que te tenía que cuidar te descuidó. Quizás perdiste algo de golpe. Estabas acostumbrado a estar con unas personas y esas personas ya no están más. Y ahora te tenés que acostumbrar a estar sin ellos. Quizás estás pasando por alguna enfermedad. Quizás estás pasando por algún dolor. Quizás estás rodeado de gente, pero te sentís en soledad. Quizás sos una persona mayor y tus hijos no te entienden. Porque las personas mayores, aunque vivieran la vida, también tienen problemas. Y hay muchos hijos que no entienden y no comprenden a los padres. O quizás es al revés. Sos muy jovencita. Y los grandes que te rodean no te entienden porque te dicen que todavía sos chica. Pero es un problema para vos. Aunque sos chica, ese problema te está angustiando. Ese dolor que estás pasando te está angustiando de verdad. Te estás sintiendo sola. Estás sintiendo la inseguridad de no saber qué es lo que va a venir. ¿Qué va a pasar de ahora en más? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo sigo? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Con quién voy? Si ya no puedo confiar más en nadie, si cada vez que confío en alguien me lastiman, si cada vez que le creo, ¿cuántas veces me lo prometió? ¿Cuántas veces me lo dijo? Todas las veces que me lo dijo, hizo lo contrario. Ya estoy cansada de que me lastimen, estoy cansada de sentirme sola, estoy cansada de que me mienta, estoy cansada de que me haga pasar vergüenza, estoy cansada. Hoy es el tiempo en que puedas entregarle tu dificultad al Señor. Sabes que muchas veces nos avergüenza contar cuál es esa dificultad, porque pensamos que nos van a señalar, que justamente te van a decir, y bueno, eso te pasa por esto, eso te pasa por esto otro. Y encima de que ya estás pasando por un dolor, tenés que vivir con que te señalen y con que te digan, te lo mereces. Te pasa por eso, te pasa por lo otro. Pero hoy hay un rey. Y ese rey es mejor que el rey David. Ese rey es nuestro Señor. Y hoy nuestro Señor quiere hacer misericordia con nosotras. Este no es David.
Este no es alguien que de repente se acordó que tenía que bendecir. Este rey no es alguien que hizo una promesa hace muchos años. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy te invita a que vengas a su mesa. Porque no ves que ya sos anciana. Vos vas a poder, porque Dios te dijo que sí vas a poder. Porque Él hoy te trae a la mesa del Rey. Ya el tiempo de vivir en escasez se tiene que terminar. Es solo un tiempo. Yo lo viví, yo lo pasé, pero fue un tiempo. Y ese tiempo me llevó a valorar lo que tengo ahora. Si yo no hubiese pasado por ese tiempo, quién sabe si ahora realmente le daría valor a todo lo que Dios me da. Capaz que pensaría que no es Dios, que me lo gano con mi esfuerzo porque yo trabajo. Pero ¿sabes qué? Siempre está Dios. En todo está Dios. En el momento de la enfermedad está Dios. En el momento del dolor está Dios. En el momento que estás sola, para bendecir. Porque Él quiere que ya te olvides de todo lo que pasaste. Que ya te olvides de todo lo que viviste. Que ese dolor ya quede atrás. Porque ya está. Hasta hoy era la prueba. Hasta hoy era el proceso. El Señor te quiere sacar de ese lugar, de esa situación. Los procesos no son para siempre. Las pruebas no son eternas. Las pruebas solo duran un momento. Y ese momento nos tiene que fortalecer, porque nosotras necesitamos salir en victoria. Y yo te quiero decir que vos vas a salir en victoria, aunque no lo veas. Todos tus hijos van a servir al Señor, aunque no lo veas. En el momento en que vos ves cómo los demás crecen, avanzan, tienen sus familias y vos todavía estás sola, está Dios. En el momento en que vos estás llorando a solas, encerrada en el baño sin que nadie te vea porque no querés que se enteren, está Dios. Él te entiende. Él nos entiende. Y hoy nos está llamando a su mesa. Yo quiero que solamente, si vos sabés que hoy es el día que tenés que estar sentada en la mesa del Rey, vas a sacar el altar adelante. Pasá al altar. En realidad este no es el altar. Pasá a la mesa del Rey. Por eso la pusimos acá en el altar. Vení, yo te invito. Acércate a la mesa del Rey. Y las que quieren y puedan, quiero que se suban ahí arriba. Arrodillate, sentate. Estás en la mesa del Rey. Esto solamente es para valientes. Esto es para aquellas que sabemos que lo que vivimos solo dura un tiempo. Es un